Acento Ainaga, literatura sonora. Comadrona de recuerdos. Relato de Joaquín Correa. Tras la muerte de su padre, la madre de Ana se hundió poco a poco en un silencio tan obstinado como infranqueable. Era un mutismo aterrador, porque tras sus labios sellados parecía alentar una lucidez aún plena y consciente. Era como si, de forma voluntaria, hubiese dejado que su mente se borrase hasta quedar en blanco, como si una noche, antes de irse a dormir, hubiese quitado el tapón de la alberca que había sido toda su vida y ésta se hubiese vaciado de todo recuerdo, despertando a la mañana siguiente tan desnuda y vacía como una charca seca. Se valía sola físicamente, aunque una asistenta venía un par de horas todos los días para ayudarla a realizar las tareas domésticas más duras. Pero cuando la asistenta se marchaba y se quedaba sola, la madre de Ana permanecía sentada y en absoluto mutismo. Dejaba transcurrir el resto del día contemplando la nada más completa. Sus ojos, ya de por sí claros, se volvieron evanescentes, licuándose como los de un ciego, empequeñeciéndose las pupilas de tal forma que los ojos eran ahora un puro iris de textura lechosa. Lo miraban todo, pero sin ver nada, quedándose fijos en la contemplación extasiada y vacía de cualquier cosa. De nada servía que Ana la acomodase frente al televisor y sintonizase su telenovela favorita, que la sentase frente al balcón desde donde se veía el parque y a los niños jugando. La mirada de su madre quedaba suspendida en el aire, como sostenida por invisibles hilos de araña, flotando en un océano de inconsciencia. También resultó inútil que la sacase de paseo. La madre de Ana se dejaba hacer y llevar como un ser poco menos que inerte, con movilidad propia pero ningún tipo de iniciativa, y siempre en un silencio tan absoluto que resultaba opresivo y hacía enloquecer a su hija de impotencia. Fue entonces que a Ana le hablaron de Dolores. Le dijeron que era una comadrona de recuerdos. Ana no preguntó qué era eso. Se limitó a llamarla. Estaba desesperada. Dolores no fue de su agrado. No le gustó lo que vio tras abrir la puerta y de inmediato se arrepintió de haberla llamado. Esa duda inconsciente hizo que, en un primer momento y tras abrir la puerta de la casa de su madre, Ana no invitase a Dolores a entrar, lo que interpretó ésta como que Ana no sabía quién era ella y tenía así necesidad de presentarse. «Soy Dolores», le dijo, y ante el pertinaz silencio de Ana, que continuaba sin franquearle el paso y sin pronunciar palabra alguna, se vio obligada a añadir: «Solo Dolores, todo el mundo me llama así, nadie me llama Lola». Pareció entonces Ana despertar de un trance y reaccionar volviendo de su ensimismamiento. Se hizo a un lado para que Dolores entrase, tras lo cual la inspeccionó de arriba a abajo, sin importarle que la otra se sintiese incómoda u ofendida por el profundo escrutinio al que era sometida. Dolores era baja, rechoncha, sus facciones eran toscas, como las de una estatua a medio hacer que un escultor chapucero hubiese dejado inconclusa. El pelo lo llevaba recogido en un moño improvisado y maltrecho. Las manos eran grandes y vastas, más adecuadas para desempeñar su anterior oficio de carnicera que el oficio al que ahora se dedicaba.
Dolores era, así se presentaba desde que una de sus satisfechas clientas la definiera de este modo, comadrona de recuerdos. «Se anuncia usted como comadrona de recuerdos», le dijo Ana a Dolores, en lo que sonó como una pregunta, aunque realmente no lo fuese. Pregunta a la que respondió Dolores, sonriendo sumisa y a la vez complacida de que se le concediese título con tan altos honores. «Es un don, señora, es un don que descubrí por casualidad. Sin saber cómo, consigo que afloren los recuerdos de las personas que parecen haberlos perdido, que salgan fuera. Es una especie de parto. Ayudo a que esos recuerdos, como si fuesen criaturas que vienen al mundo, nazcan sanos y se desarrollen a la luz del día como niños recién paridos. Por eso una de las señoras a las que atendí me definió así, como comadrona de recuerdos». Ana parecía no escuchar a Dolores. Hablaba consigo misma. Necesitaba buscar su propia justificación a la decisión tomada de llamar a esa mujer que prometía obrar poco menos que milagros, y todo basándose en un extraño don que nadie podía saber por qué y por quién le había sido concedido. «Mi madre no habla. Está así desde que murió mi padre. No sabemos si no quiere hacerlo o no puede por algún motivo que desconocemos y se nos escapa. Físicamente está bien, eso dice el médico, solo los achaques propios de su edad, que no son pocos, pero que no van a matarla. Hace las tareas de la casa, come poco, pero aún come, pero todo lo hace de una forma tan automática que más parece un robot que una persona. No sabemos si nos reconoce o no. No solo no habla, tampoco hace ningún gesto que nos permita saber si se encuentra bien o mal o si necesita algo». Dolores asintió vigorosa y se dirigió hacia la anciana que estaba sentada en la silla donde la había dejado su hija cuando acudió a abrir la puerta. La madre de Ana no reaccionó, ni parpadeó siquiera cuando Dolores se arrodilló ante ella y cogiéndole las manos inertes y frías, le habló como si fuera una niña y le dijo que ella la iba a curar, que ella se iba a encargar de que esos recuerdos tan bonitos que tenía escondidos en su cabeza volviesen a fluir y salir a la luz, para que todo el mundo los viese y pudiese compartirlos con ella. «Entiendo, señora», le dijo Dolores a Ana, volviéndose hacia ella. «Intentaré que su madre vuelva a hablar. Si no lo hace, debe ser porque ha perdido los recuerdos. ¿Sabe usted? Los recuerdos a veces se van, como se va el agua por un desagüe que se ha dejado abierto sin que nos diésemos cuenta». Ana se incomodó. Parecía desagradarle la charla de Dolores, que se permitiera usar metáforas como esa del desagüe, una persona que tenía pinta de ser medio analfabeta. «¿Necesitará álbumes de fotos y esas cosas?». No era una pregunta. Ana necesitaba de alguna forma mantener la iniciativa de la curación de su madre, dejar claro que ella, y no Dolores, era quien tomaba las decisiones. «¿Álbumes de fotos para qué?». La ignorancia y la sorpresa de Dolores no eran en absoluto fingidas. «Para que la ayuden a recordar. Digo yo que viendo imágenes de su familia, de su juventud y todo eso, será más fácil que recupere los recuerdos». No es así como funciona. Para recomponer los recuerdos perdidos, para ayudarlos a volver fuera, no necesito fotografías ni nada de esas cosas. Solo voluntad y ganas de hacerlo. Los recuerdos que yo recompongo son recuerdos que están en la cabeza, pero que, por alguna razón, se han roto en trocitos muy pequeños que se han desperdigado por la mente. Yo busco esos trocitos, los uno para formar recuerdos y luego, ya recompuestos, consigo que salgan afuera.
¿Y cómo se supone que consigue usted eso? Cantando, tarareando canciones hasta notar que la chispa de la luz prende en las cabezas de los ancianos. Y lo dijo Dolores de una forma tan firme y dulce a la vez que hasta una melodía intangible y sostenida parecía surgir desde el fondo de su pecho. Ana contempló a Dolores muda de desconfianza. Aún un atisbo de ira se le perfilaba en la comisura de los labios, una ira que no dirigía tanto hacia Dolores como hacia sí misma, firmemente arrepentida por haberse dejado embaucar por aquellos que le recomendaron a quien no parecía ser más que una simple y vulgar curandera, una vendedora de humo a la que solo parecía faltar una bola de cristal y una pata de conejo para llevar a cabo sus presuntos milagros. Aún así, suspirando nerviosa y sin dejar de mirar los mensajes perdidos en el móvil que no dejaba de repiquetear en sus manos, dejó a Dolores con su madre y se marchó a reencontrarse con su vida, a la que su madre, ¿qué se le iba a hacer?, demasiado tiempo robaba. Pero Dolores obró el milagro, demostró ser poseedora del don con el que se anunciaba. Nunca supo Ana a ciencia cierta qué artes utilizó Dolores con su madre, si fueron artes luminosas o artes oscuras. El caso es que Dolores combatió los silencios de la anciana con palabras dulces y con canciones que parecían nanas. Jugó con sonidos y palabras. Todos los días, nada más llegar, sentaba a la anciana frente a ella y le hablaba muy despacio, con una voz profunda y dulce que más parecía el ronroneo de un gato que palabras humanas. Con un sexto sentido que no sabía quién le había dado y por qué se le había concedido precisamente a ella, miraba a través de los ojos vacíos de la anciana para ver qué se ocultaba tras de una aparente ceguera que no era tal, sino una forma de autodefensa ante un mundo que sentía que la había abandonado, violentándola hasta lo más profundo tras la muerte de su marido, la única persona con la que verdaderamente se había comunicado en los últimos años. Hurgaba entonces Dolores lentamente en los recuerdos de niñez de la anciana y, como si de piezas sueltas de un puzzle se tratase, recomponía los trocitos para traer a la luz una imagen completa. Memorizaba entonces esas imágenes que utilizaba con sabiduría para hacer retroceder a la madre de Ana hasta su niñez más esencial y primera. Se convertía entonces Dolores en la madre de la anciana y como tal le hablaba, o en su padre, o incluso en esa primera e infantil amiga con la que compartía sus muñecas. Iba reaccionando así la anciana a esos recuerdos que, una vez reconstituidos, parecían asentarse en su mente y servir de basamento sobre el que colocar nuevos recuerdos, y así, ladrillo a ladrillo, reconstruir la memoria entera como una gran mansión que renaciese desde sus ruinas. La escuchaba Ana en ocasiones dirigirse a su madre como si las dos fuesen niñas y discutiesen por una tontería. Más de una vez se dirigió firme hacia donde ambas, Dolores y su madre, se sentaban para amonestar con dureza a la presunta comadrona y decirle que dejase de tratar a su madre como a una retrasada y a ella como si fuese tonta. Se detenía siempre sin hacerlo, porque le parecía notar un atisbo de luz en los ojos de su madre, un foco luminoso, diminuto y apenas perceptible que, estaba segura, antes de la llegada de Dolores no existía. Las observaba entonces a las dos con una curiosidad nueva, asombrada al ver cómo las maneras de Dolores
rudas y vastas en primera apariencia, eran de una dulzura tal que parecían hacer reaccionar a la anciana. Cantaba Dolores, cantaba mucho, canciones antiguas, canciones de niños ya perdidas y que llegaban a sus labios no sabía por qué extraños conductos, pues parecían aflorar solas a ellos sin antes pasar por su cabeza y mucho menos por su raciocinio. Y esos ritmos perdidos y recuperados parecían activar en la mente de la anciana una suerte de cadencia de metrónomo, de modo que intentaba seguir los ritmos impuestos por Dolores con casi inadvertidos movimientos de sus dedos. Recuperaba Dolores por ella y para ella, por supuesto, melodías que se convertían en vívidas imágenes de su niñez y adolescencia, y luego en verdaderos recuerdos que la anciana iba guardando en su mente a la espera de tejer con ellos la intrincada tela de araña que había constituido su vida entera. Restauró así Dolores recuerdos de la niñez de la anciana y luego de su adolescencia y aún más tarde de su primera madurez. Hizo que su mente, atorada en un presente vacuo e impreciso en el que no parecía haber ni luces ni imágenes, volviese a ser la mente de una niña y después la de una muchacha y la de una mujer adulta. Volvió así a conocer a su marido, a ennoviarse con él. Volvió a ser madre, paso previo imprescindible para poder reconocer a Ana como su hija y dirigirse como tal a ella. Dolores la hizo volver a ser niña para que así su ancianidad actual floreciera. Y Ana observó que aunque su madre aún no hablaba, había recuperado el color perdido de sus ojos, que volvieron a ser gris acero y no de ese color acuoso que últimamente tenían. Volvió a reaccionar a las voces, aunque aún no contestase a ellas, a sentirse incómoda si alguien apagaba el televisor, señal de que algo de atención le prestaba. Volvió a sonreír con los ojos y aún también con toda la expresión de su cara. Al fin un día, Ana entró en casa de su madre tarareando un vals que había escuchado en la radio y que de algo le sonaba. Su madre estaba con Dolores, tenían las manos prendidas. Oyó la madre de Ana a su hija, la miró con inteligencia y siguió, ella sola, tarareando el vals con pleno conocimiento de la melodía. Cayó entonces Ana en la cuenta de que era el vals de la viuda alegre, el vals que sus padres habían bailado el día de su boda.